Oyentes de la 98.5 FM UN Radio, les damos un saludo en esta nueva emisión de Antropología no solo en el aire, programa del 12 Congreso de Antropología en Colombia. Hoy tenemos como invitado al profesor Carlos Sánchez, con quien vamos a conversar acerca de la arqueología del Alto Magdalena. En el estudio también nos acompaña Johanna Bajanit, quien nos contará los desarrollos académicos e investigativos de nuestro profesor invitado. Johanna, me place saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, David? Le damos una bienvenida muy cordial al profesor Carlos Sánchez y vamos a conocer una breve trayectoria del profesor acerca de todas sus investigaciones. Carlos Sánchez es profesor del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia. Estudió en Pittsburgh su maestría en arqueología y actualmente coordina la investigación Programa de Arqueología Regional en el Alto Magdalena, PARAM, que se realiza entre la Universidad de Pittsburgh, la Universidad Nacional y el ICANN. Sus áreas de interés han sido la del cambio cultural, la complejización social, económica y política, estudiados a través de la arqueología. En especial ha trabajado las sociedades complejas del Alto Magdalena, en áreas arqueológicas en San Agustín e Iznos y otros municipios de la región. Algunas de sus publicaciones son Economía y Sociedad Prehispánica, el uso de la tierra en el Alto Magdalena, editado por el Banco de la República en 2007, y Economía y Política en las Sociedades Prehispánicas del Alto Magdalena, que corresponde a Informes Arqueológicos número 4, publicación del ICANN. Bueno, ahora sí, conociendo algunas de las temáticas en las que trabaja el profesor e investigador Carlos Sánchez, podemos preguntarle acerca de lo que le ha interesado y de las investigaciones actuales que desarrolla y coordina. Profesor, cuéntenos por favor a nosotros y a la audiencia acerca de la trayectoria que usted ha tenido en el Alto Magdalena. Bueno, el proceso de investigación arqueológico se inició en el año 1984 con algunas inquietudes propuestas en la monografía para optar al título de pregrado. De allá a acá pues han pasado mucha agua bajo el puente, los problemas a investigar han variado muchísimo, la ambición en los temas también ha variado, y de una arqueología puntual que realizamos en aquella época, pues ahora queremos aproximarnos a problemas sociales y culturales mucho más complejos, mucho más ambiciosos, en varias de las áreas que componen realmente o hacen parte de la conocida como región del sur del Alto Magdalena. Se iniciaron estos estudios en el año 84 en el Valle del Río La Plata, es decir, en proximidades de las poblaciones de la Argentina y La Plata. Posteriormente hice algunos trabajos, algunas aproximaciones a las problemáticas en la cuenca del río Magdalena, concretamente en el Valle del Río Timaná, la tierra de la Gaitana, y ya posteriormente en un área mucho más al sur, más sobresaliente del ámbito de la arqueología y de la historia antigua colombiana, que es el área o los territorios de los municipios de San Agustín e Iznos, un poco en relación pues con el surgimiento o con las preocupaciones acerca del surgimiento de las sociedades que realizaron o construyeron estos magníficos monumentos funerarios que conocemos de la región. Uh-huh. El profesor nos contó que cuando fue a estudiar a Pittsburgh se estaba planteando una nueva forma de interpretar estos hallazgos de San Agustín, estos hallazgos monumentales funerarios. ¿Cómo es ese cambio de perspectiva o cómo es esa diferente interpretación de San Agustín que es disímil a la que se venía presentando, muy tendida a lo simbólico, a lo monumental?
¿Cómo el profesor está planteando esta nueva perspectiva para analizar a San Agustín? Bueno, la perspectiva que se abre con el ingreso de un profesor en particular, el profesor Robert Drennan de la Universidad de Pittsburgh, significó un cambio rotundo en la forma de practicar y ver la arqueología en nuestro medio, no solo de San Agustín, sino en general de todo el país, de hacer una arqueología que se reducía a la descripción de tiestos viejos, es decir, de las excavaciones y de la descripción de la cerámica, de la basura que arrojaban desde las casas. Se pasó a una preocupación mucho más tajante y más ambiciosa. Se pasó a tratar de ofrecer explicaciones mucho más coherentes, razonables, acerca de las sociedades que produjeron todos esos desperdicios que es usualmente el arma o el medio por el cual el arqueólogo se puede aproximar a las realidades. Era ver a través de esos tiestos, de esa excavación, a una sociedad compuesta de individuos vivos, ¿sí? A la posibilidad de ver a una sociedad cambiante, dinámica, a la posibilidad de dejar de lado definitivamente esos discursos dominantes sobre la historia antigua de Colombia, que veía siempre en el pasado y en particular a lo agustiniano como algo arcano, algo misterioso, ¿no? Era tener la posibilidad de ver a la gente trabajando, sufriendo, riendo, compitiendo, elucubrando, maquinando, en fin, una sociedad que trabajaba, que tenía unos lineamientos o trataba de definir unos lineamientos políticos en los que, por supuesto, es posible pensar y observar la competencia por el ejercicio del poder, etcétera, ¿no? Pero al fin y al cabo, a seres vivos queríamos ver, ¿no? Y en eso consistió realmente el cambio de perspectiva en la arqueología en general colombiana, ¿no? Justamente, profesor, a propósito de lo que acaba de decir, de desmitificar un poco y de echar por tierra gran cantidad de los postulados de la forma como se interpretaba nuestra historia prehispánica, nos ha interesado mucho las dos dimensiones que usted involucra a su investigación. Me refiero específicamente a la política y a la economía, pero política y economía con mayúscula y pensada en contextos arqueológicos. Nos gustaría conocer, profesor, cómo es que esas dos dimensiones de lo político y de lo económico se involucra a la hora de hacer una inspección y una investigación arqueológica. Sí, mire, esto de la economía y de la política, pues es bien interesante en la medida en que, por otra parte, es un rompimiento con el viejo estilo de hacer arqueología hasta los años, mediados de los años 80. Es pensar la economía y la política como dos factores, dos elementos consustanciales interdependientes, ¿no? La monumentalidad, por ejemplo, en San Agustín, la distribución de esa monumentalidad de los entierros funerarios nos indica que había unos individuos que gozaban de privilegios frente a otros que no lo hacían, para los que no era posible disponer de, por ejemplo, recursos para la construcción de grandes tumbas, etcétera, etcétera. Es decir, para la construcción de esa gran monumentalidad funeraria que en una u otra forma nos está indicando jerarquía social de los individuos, implica necesariamente la inversión de fuerza de trabajo. Y ese es un problema de la economía. Unos individuos que los inhumaban en grandes tumbas o en tumbas monumentales, necesariamente debían de una u otra forma haber movilizado fuerza de trabajo. Debió ser posible la presencia de un conglomerado humano que construyera esas tumbas monumentales, que invirtiera su fuerza de trabajo, y por ende también es posible pensar entonces que existía un mínimo de poder necesario para poder movilizar, obligar o incidir en los individuos para que construyeran esa monumentalidad.
Eso es lo interesante. Entonces hay una relación directa entre el ejercicio del poder político y el funcionamiento de la economía. Sí. Bueno, profesor, y también estamos viendo entonces que no hay que idealizar tanto el pasado, ni tampoco hay que idealizar lo que nosotros llamamos indígena. Me da causa curiosidad el título de su tesis de maestría, que se llama Degradación medioambiental en la prehistoria. No todo tiempo pasado fue mejor. Entonces, quisiera que nos contara de qué se trata esta tesis y cómo es que ocurre una degradación medioambiental. Bueno, infortunadamente no conté con trabajo de campo. Ese trabajo de maestría fue el resultado de la revisión bibliográfica, por supuesto, de trabajos arqueológicos y históricos existentes en diferentes bibliotecas. Pero la conclusión es muy simple. Iniciado el mismo proceso de humanización, es decir, de creación de la cultura, comienza también la degradación de la naturaleza, la degradación del medio ambiente. En el siglo XIX, un viejito barbado, muy famoso posteriormente, decía que por muchos triunfos que cobremos sobre la naturaleza, llegará un momento en que ésta cobrará venganza. En el pasado también es posible advertir que muchas de las acciones culturales, por supuesto, del hombre fueron contraproducentes, que son contraproducentes. No se degradó más el medio ambiente en el pasado porque las poblaciones no eran tan numerosas ni las necesidades culturales tan agobiantes, pero efectivamente hay muchísimas pruebas de que la acción humana, la acción antrópica, perjudicó en forma gravísima el medio ambiente. Por ejemplo, hacia 1608 hay descripciones sobre el medio ambiente en la sabana de Bogotá, y esas descripciones nos hablan de que los cerros estaban totalmente, es decir, carecían totalmente de vegetación. Por supuesto, esas descripciones parece que se relacionan mucho con el área de Zipaquirá. ¿Por qué se había talado los bosques? Porque necesitaban el combustible necesario para la producción, primero de cerámica, y con esa cerámica la producción de sal. Para producir sal se necesita mucho combustible, y el único combustible que se tenía a mano, o no el único, el principal combustible que tenía a mano, por supuesto, era la madera. Y en muchos otros aspectos, en muchos otros casos, es posible advertir que la degradación fue muy aguda en el pasado. Por supuesto, no tan aguda como en el presente resultado de la revolución industrial, pero sí, la acción humana en el pasado también fue contraproducente en relación con nuestra madre naturaleza, ¿no? A la audiencia de la emisora de la Universidad Nacional le informamos que estamos con el profesor Carlos Sánchez, conversando muy agradablemente, y para quien tenemos otra pregunta. San Agustín es probablemente el complejo funerario más conocido del país, y en el exterior, digamos, también tienen noticia de este complejo funerario. Sin embargo, subyace la pregunta: ¿qué significa o cómo se podrían interpretar estos complejos funerarios a la luz de lo que es nuestro país, y cómo inclusive podrían ser concebidos en el mundo? Digamos, ¿cuál es la impresión que el profesor tiene al respecto? Bueno, un poco para repetir lo dicho anteriormente, las explicaciones que tenemos hoy, o que son más populares, se están haciendo más populares cada vez, es que el desarrollo cultural agustiniano, el desarrollo prehispánico, no es resultado de la invasión permanente que fue el caballito de batalla de los arqueólogos. Es decir, no es el resultado del invasionismo, no es el resultado del difusionismo, como también en muchas ocasiones se ha planteado. El desarrollo cultural agustiniano, o la historia de las sociedades agustinianas, no son nada misterioso. Lo evidente en San Agustín es una serie de poblaciones que producían, que
se desarrollaban o se desenvolvían en el ámbito de la política. Lo evidente en la estatuaria agustiniana es que hubo individuos al interior de las comunidades que gozaban de más privilegios o que gozaban de mayores estatus y prestigio que otros individuos, pero a la vez también es posible advertir la presencia de otra constante en la historia del desarrollo social, y es la persistencia de la resistencia. De la resistencia tanto de aquellos sectores que intentan ser dominados, en buena medida expoliados por las élites, y de las mismas élites negándose a la posibilidad del cambio cultural y del desarrollo social. Eso es lo que se nota a grandes rasgos con la monumentalidad del arte funerario y con la distribución de esta monumentalidad funeraria frente a algo que pasa inadvertido por quien visita la zona, y es la multiplicidad de entierros de individuos que no disfrutaban de prestigio, no gozaban de estatus dentro de la sociedad, es decir, de los comuneros. Las tumbas de los comuneros nunca las ve el visitante de San Agustín, pero son miles y miles las que puede encontrar uno con un trabajo minucioso. Esas no se advierten en el paisaje, porque eran los individuos de menos rango. Pero eso no significa que estas poblaciones no estuvieran también desarrollando estrategias de resistencia frente a esa posible dominación que estaban desarrollando o tratando de perpetuar las élites de la zona. Uh-huh. En este sentido, todo lo que nos cuenta el profesor acerca de estas tumbas que son, digamos, invisibles para los visitantes, ustedes en el programa de Arqueología Regional en el Alto Magdalena han tenido hallazgos arqueológicos. Cuéntenos acerca de estos hallazgos y acerca del objetivo que tiene este programa de Arqueología Regional. Bueno, los hallazgos son múltiples, desde expresiones de enterramientos monumentales, que por supuesto no los podemos dar a conocer aún para evitar que lleguen los perturbadores de tumba, los huaqueros, y destruyan pues toda esta evidencia arqueológica, hasta obras de infraestructura que durante mucho tiempo pasaron también desapercibidas por los arqueólogos, ¿no? Donde manifiestan, digamos, los sistemas económicos imperantes en diferentes momentos del devenir histórico de las poblaciones de la región. Por ejemplo, muy extensos sistemas de canales para drenaje que indican que en algunas partes y en algunos momentos de ese devenir histórico se practicó la agricultura intensiva, es decir, el uso intensivo de los suelos, de las mismas unidades de tierra, simultánea con la práctica de la agricultura extensiva, es decir, simultáneo con el uso de los suelos en forma menos regular que cuando se hacen o se implementan sistemas de adecuación de esos suelos. Esas prácticas económicas, por ejemplo, de suma importancia, pasaron desapercibidos. Pasaron desapercibidos también por mucho tiempo los sistemas de asentamiento que históricamente se dieron en la región y que históricamente también nos indica que variaron las formas de integración de las poblaciones de la región, desde comunidades pues sedentarias que vivían en forma nucleada o en pequeñas agregaciones, pero que eran autónomas, hasta aquellas comunidades que encontraron los españoles, comunidades muy nucleadas, que indican que hacían parte de unidades políticas de integración supralocal, es decir, muy extensas bajo el liderazgo centralizado de caciques o jefes muy importantes en la región. Es el caso, pues, de Piguanza, hermano de la Gaitana, ¿no? Cacique muy sobresaliente, que por diversas razones y al final del proceso decide enfrentar militarmente la invasión española del territorio, ¿no? Profesor, una pregunta corta para una respuesta corta porque se nos acabó el tiempo ya, lamentablemente. El lema del 12 Congreso de Antropología era compromiso y desafíos de la antropología para América Latina. ¿Cuál cree usted que es el compromiso de la arqueología en Colombia a propósito de ese lema? Es encontrar las singularidades de los desarrollos socioculturales, pero sobre todo
dar a conocer entre el público no especialista esas evidencias, es decir, hacer de la investigación arqueológica o histórica antigua un material que sea fácilmente discernible y aprovechable por las poblaciones no académicas. Ese es el fin último de las ciencias sociales. También a mí el tema compromiso social me sugiere una pregunta que resulta muy interesante en esto de la arqueología. Hablábamos con el profesor Sánchez acerca de si estas formas de tenencia de tierra, estas formas económicas, políticas de los antiguos pobladores del país, nos pueden enseñar acerca de nuestro presente, nos pueden dar soluciones para la situación territorial, la situación de guerra, la situación de la distribución de la riqueza. ¿Qué nos puede decir la arqueología acerca de esto? Bueno, es una disciplina supremamente extensa en la medida en que son muchísimos los problemas que puede abocar, pero creo que un tema importante, un aspecto importante que se puede identificar sobre lo que podemos hablar en forma coherente a partir de los vestigios es que la contradicción ha sido una constante en la historia del desarrollo social, en la historia del cambio cultural. Ahora, ¿cómo entender y cómo hacer inteligible la información acerca de esas formas de resistencia? Es la otra tarea de nuestra arqueología o de las ciencias sociales. Alguien decía que si las ciencias sociales no sirven para transformar a la sociedad, debemos dejar de llamarlas ciencias sociales y dedicarnos a hacer otra cosa. Creo que la información del pasado es pertinente para que entendamos en buena medida lo que nos está ocurriendo y sobre todo en buena medida para que podamos construir el futuro. Esto es posible. Del pasado podemos también obtener ejemplos negativos y positivos para construir nuestros sueños, ¿no? Para construir la sociedad o por lo menos contribuir a delinear una mejor sociedad o una sociedad diferente. Bueno, profesor, usted ha rematado de una forma maravillosa y yo creo que esa es la mejor conclusión que podemos extraer del Congreso. Amables oyentes, muchas gracias por su compañía y los invitamos a una nueva emisión de Antropología No Solo en el Aire, aquí en la 98.5 FM UN Radio. Fue un gusto para nosotros tener al profesor Carlos Sánchez en el estudio y estaremos pendientes de sus próximas investigaciones y publicaciones. Para todos ustedes un feliz día y sigan sintonizados con la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias al profesor Carlos Sánchez, ha sido un gusto tenerlo con nosotros y esperamos poder tenerlo en otra ocasión en los estudios de UN Radio. Este programa ha sido realizado como actividad del 12 Congreso de Antropología en Colombia, www.12congreso.unal.edu.co. Estuvimos con ustedes en la dirección Jimena Pachón, en la producción Edgar Huasca y en la realización de libretos y locución David Kitian y quien les habla Johanna Bajani.